Bienvenidos a una emisión más de La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana de Abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación comenzará el próximo 1 de mayo. Como saben, las épocas son periodos que reflejan cambios paradigmáticos en la manera de formar jurisprudencia, es decir, en la manera de registrar los criterios que constituyen la creación del derecho a través de la actividad jurisdiccional. La mayoría de estos cambios se debe a reformas constitucionales y acontecimientos de gran relevancia histórica que impactaron en el sistema jurídico nacional. Por ejemplo, con la vigencia de la Constitución de 1917 también inició la quinta época. El cambio de la sexta a la séptima época se vio marcado por las reformas de 1968 que dieron competencia a los tribunales colegiados de circuito para integrar jurisprudencia y para conocer de amparos directos. El cambio de la octava a la novena época se dio en el marco de la reforma constitucional al Poder Judicial en 1994. La novena época transformó la manera de integrar el sistema de impartición de justicia, ya que no solo consolidó a la Suprema Corte como un tribunal constitucional, sino que también creó al Consejo de la Judicatura Federal. La 10ª época, que ahora abandonamos, se dio en el contexto de las grandes reformas constitucionales, como la penal de 2008 y la de amparo y de derechos humanos de 2011. ¿Qué nos va a deparar la 11ª época? Lo averiguaremos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE por la cual rechazó que el PRI comience a pagar hasta después del actual proceso electoral 2020-2021 la multa que se le impuso por el uso indebido del padrón electoral y la lista nominal del Registro Federal de Electores. La historia comienza en febrero de 2015, cuando el INE le entregó al PRI la lista nominal de electores en el marco del proceso electoral federal 2014-2015. Pero el 3 de octubre de 2018, en la plataforma digital Mercado Libre, se ofrecía a la venta la base de datos INE 2018 por un costo de 2,000 pesos. Y sí, el archivo que vendían era el que se le había entregado al PRI. El 26 de noviembre de 2020, el INE sancionó al PRI con la reducción del 10% del financiamiento público ordinario. Ahora, el Tribunal Electoral consideró que son inoperantes los agravios presentados por el PRI respecto de que la multa por más de 84 millones de pesos que tiene que pagar en 6 mensualidades afectaría su desempeño en igualdad de condiciones en el proceso electoral de este año. Dicho de otra manera, el PRI, por no cuidar un bien que es propiedad de usted y mío, ahora tiene que pagar 84 millones de pesos. En otra nota relacionada con millones de pesos, pero ahora unos que usted y yo tenemos que pagar, el INE comenzó a preparar la Consulta Popular 2021. Como saben, el próximo 1 de agosto, es decir, 55 días después de las elecciones, se consultará a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Es oportuno precisar que el INE solicitó en 2 ocasiones la ampliación del presupuesto a la Secretaría de Hacienda y que también ha tomado ciertas medidas, como por ejemplo disminuir el número de casillas a instalar, pasando de 104,000 a 91,000. Sin embargo, Hacienda todavía no contesta. La consulta se llevará a cabo en un escenario marcado por los recortes presupuestales, la realización de las elecciones más grandes de la historia, la pandemia del COVID-19 y una serie de ataques al propio INE.
El acuerdo aprobado por el INE respecto a la consulta popular establece las siguientes etapas: organización, difusión, desarrollo de la jornada, cómputo y declaración de los resultados. Este ejercicio nos puede costar a usted y a mí entre 500 y 890 millones de pesos. Se llegó a un acuerdo en materia de subcontratación y reparto de utilidades. Como recuerdan, en noviembre del año pasado, el presidente presentó una iniciativa para regular la subcontratación y erradicar los abusos de esta. En diciembre, se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de ahí se discutiera entre los sectores involucrados la iniciativa y las posibles consecuencias que traería para el reparto de utilidades. Ahora, los acuerdos alcanzados comprenden la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obra especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema del reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando 2 modalidades para el cálculo del reparto. Estos acuerdos serán entregados a la Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación. Una noticia del interés de los padres de familia de niños y niñas con cáncer. La Fundación Barra Mexicana Asociación Civil, junto con otras organizaciones civiles y despachos jurídicos, ha emprendido una estrategia legal a fin de velar por el abasto de medicamentos contra el cáncer de niñas y niños que lo requieran y que se les haya negado por parte de hospitales públicos o institutos de salud pública. Se pretende obtener órdenes judiciales en virtud de las cuales se obliga a las autoridades responsables a garantizar el abasto y suministro de los medicamentos requeridos. Por ello, se promoverán amparos a nombre de los menores en las distintas entidades donde esto sea requerido. Este esfuerzo se realiza en cumplimiento a la vocación de los profesionales del derecho en favor del derecho a la vida y de la salud, y no hay ningún interés ni político ni económico que esté por encima de la salud de nuestros niños. Los procedimientos legales serán completamente gratuitos y todos los gastos correrán por cuenta del despacho respectivo. Les sugiero contactar a la Fundación Barra Mexicana para obtener más información si usted es un padre o madre de familia con un niño o niña con cáncer. El AMLO Fest de 2019 sí fue propaganda. El Tribunal Electoral determinó que los informes del presidente Andrés Manuel López Obrador realizados en el año 2019 no fueron un ejercicio de rendición de cuentas, sino que tuvieron el carácter de propaganda gubernamental. En estos hubo utilización indebida de recursos públicos, promoción personalizada, transgresiones a las reglas del informe de labores, al modelo de comunicación política y al principio de imparcialidad, así como la indebida adquisición de tiempos en radio y televisión con motivo del informe de los 100 días del 11 de marzo de 2019. Las impugnaciones que presentaron los partidos de oposición también abarcaron el primer informe de labores del presidente, celebrado en julio de 2019 en el Zócalo, y el informe de labores del 1 de septiembre en Palacio Nacional, porque alrededor de ellos se hizo promoción con mensajes alusivos a los mismos en distintas bardas de las ciudades. La migración hacia Estados Unidos se incrementa. Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 18.890 niños no acompañados durante marzo de este año, cifra que es muy superior a los 11.000 de mayo de 2019 o a los 10.000 de junio de 2014. Son estas cifras las que dan el contexto a la llamada telefónica que tuvo el presidente de México con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Durante su conversación abordaron asuntos en materia de migración regional y las medidas para atender el fenómeno migratorio a fin de promover una migración ordenada, segura y regular. También acordaron fortalecer los mecanismos binacionales para compartir
la inteligencia con el propósito de combatir las redes transnacionales de traficantes de personas que ponen en riesgo la seguridad de las personas migrantes. Esta misma semana también se llevó a cabo en México la quinta sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. Participaron representantes de 16 dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal. Durante la sesión se analizaron la dinámica de los flujos migratorios irregulares en el país y los esquemas de atención a personas migrantes en la frontera norte de México, así como el comportamiento de la demanda de solicitud de refugio en México. Aparentemente, en materia de migración, hay mucho ruido y pocos resultados. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de La Semana en 10. Por favor, háganos llegar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales con las que este contenido llega hasta sus pantallas. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.